¿qué tal? Mi nombre es Jeremy Cáceres, soy profesor de química y bueno, te cuento un poquito acerca de mí. Tengo ya más de 20 años de experiencia enseñando el curso de química en las diferentes academias en todo el Perú. Ya he dictado en academias de prestigio como por ejemplo en las academias PAMER. En realidad he sido el jefe de la plana de los profesores de química en todas las academias PAMER. Bueno, en el tiempo que PAMER estaba en todo su esplendor, en todo su apogeo. He tenido la oportunidad de trabajar en academias como por ejemplo ASEM, que es la Asociación del Centro de Estudiantes de Medicina, que queda en la misma facultad de San Marcos, en la Facultad de Medicina, ¿no? La San Fernando. He tenido la oportunidad también de trabajar en las academias ADUNI y en César Vallejo, bueno, en el local que queda en la Panamericana Norte, ¿no? Y así, durante todo este tiempo he trabajado en un gran número de academias de prestigio y bueno, me gustaría enseñarte un poquito acerca de lo que es el tema de tabla periódica actual, que es un tema muy frecuente en los exámenes de admisión. ¿Qué cosa es lo que necesitamos saber en primer lugar? De que nosotros conocemos la tabla periódica, bueno, que en este caso la he dibujado aquí, y bueno, lo hemos visto seguramente en el colegio, al menos la hemos hojeado, ¿no? Pero en realidad para poder llegar a esto han tenido que pasar muchos años. Ha habido científicos que han intentado ordenar los elementos químicos de varias formas, de varias formas. Por ejemplo, menciono uno, ¿no? Tenemos al señor Dobereiner, que ordenó los elementos en tríadas. ¿Cuál fue el error de Dobereiner? De que ordenó los elementos según su peso atómico. Luego se descubrieron nuevos elementos y lógicamente ya no los pudo ordenar así. Y así, varias personas, ¿no? Hasta que llegó un científico, un químico en realidad, un químico ruso, el señor Dmitri Mendeleev. Y Dmitri Mendeleev hizo una tabla, a la cual se le llamó la tabla periódica corta de Dmitri Mendeleev. Lógicamente no es esta. Y Dmitri Mendeleev colocó a todos los elementos hasta ese momento reconocidos, pero cometió el mismo error que Dobereiner. Los ordenó según su peso atómico. ¿Qué sucedió? Sucedió de que transcurrió el tiempo y un grupo de científicos descubrieron elementos nuevos, los llamados gases nobles. Cuando Dmitri Mendeleev intentó colocar los gases nobles en su tabla periódica, lógicamente no pudo, porque el espacio o las casillas donde se encontraban o se tenían que encontrar los gases nobles estaban ocupados por otros elementos. Lógicamente, este ordenamiento también fue descartado, pero Mendeleev fue el que dio la base para todo esto. Pasó el tiempo y apareció otro científico. Un científico muy joven, en realidad de veintitantos años, que hizo un gran, pero gran descubrimiento. ¿Qué cosa es lo que descubrió este señor? Descubrió el Z, también conocido como el número atómico. Este señor, el señor Henry, recuerda ese nombre, Henry Moseley. Un día estaba trabajando con elementos químicos. En realidad, ¿qué cosa es lo que estaba haciendo Henry Moseley? Estaba trabajando y estudiando los rayos X emanados por algunos elementos químicos. Y gracias a este estudio, este señor descubrió algo importantísimo para la química. ¿Qué cosa fue lo que descubrió? Descubrió el número atómico, también conocido como la carga nuclear. Eso fue un gran avance para la ciencia, pero gran avance. Entonces, este señor había descubierto una propiedad que tanto el señor Dobereiner, que tanto también el señor Dmitri Mendeleev desconocían, ¿ya? Porque yo te aseguro que si Dmitri Mendeleev hubiera conocido de la existencia del número atómico, lo más probable es que él hubiera hecho esta tabla. Gracias a este descubrimiento, señores, es que ahora tenemos o conocemos una ley. ¿Y cómo se llama esta ley? La ley periódica de los elementos químicos. Entonces, si en el examen de admisión te llegan a preguntar a quién se le debe esta ley o quién es el descubridor de esta ley, bueno, fue el señor Henry Moseley. ¿Gracias a qué? Al estudio de los rayos X y al descubrimiento del número atómico. ¿Y qué dice esta ley, la llamada ley periódica? Dice de que los elementos químicos se ordenan en esta tabla. En la tabla periódica actual o tabla periódica moderna, se ordenan según su número atómico. Ahora, algunos se estarán preguntando, ¿no? Pero Jeremy, entonces el señor Henry Moseley fue el que hizo esta tabla periódica. No.
En realidad, el que diseñó la tabla periódica fue un científico llamado de esta manera. Fue el señor Alfred Werner. ¿Y qué cosa fue lo que hizo el señor Alfred Werner? Diseñó la tabla periódica actual o la tabla periódica moderna. Lógicamente tomó como base el descubrimiento del señor Henry Moseley y tomó como base, en este caso, el descubrimiento y también el avance, el estudio que hizo el señor Dmitri Mendeleev. Entonces, repito, ¿en qué consiste la ley periódica de los elementos químicos? De que los elementos se ordenan según su número atómico creciente, o sea, de menor a mayor número atómico. Es como si tú escribieras en un papel, escribes el primer renglón, luego bajas al segundo, terminas el segundo renglón, bajas al tercero y así continúas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos ya por cultura general lo siguiente, ¿no? Sabemos de que el hidrógeno tiene número atómico 1, de que el helio tiene número atómico 2, el litio tiene número atómico 3, el berilio número atómico 4, el boro número atómico 5, carbono 6 y así podemos continuar. Entonces, si te das cuenta, yo estoy colocando a estos elementos de menor a mayor número atómico. Pero en realidad la tabla, ¿cómo los coloca? En forma horizontal. Como si escribieras, como te dije, en una hoja, escribes el primer renglón, bajas al segundo y así puedes continuar. Entonces, señores, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a colocar a los elementos. En primer lugar, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque su número atómico es 1. En el mismo renglón, ¿quién seguiría? El helio, número atómico 2. Bajamos de renglón, seguiría el litio, número atómico 3. El berilio, número atómico 4. En el mismo renglón, ¿quién seguiría? Boro, número atómico 5. Carbono, número atómico 6. Nitrógeno, 7. Oxígeno, 8. Flúor, 9. Neón, número atómico 10. Bajamos de renglón. Seguiría por acá el sodio, número atómico 11. Magnesio, número atómico 12. En el mismo renglón. El aluminio, número atómico 13. Silicio, 14. Fósforo, 15. Azufre, 16. Cloro, 17. Argón, número atómico 18. Siguiente renglón. Señores, por acá seguiría el potasio, número atómico 19, el calcio, número atómico 20, y así continúo con los demás elementos, con el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganesio, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el galio, el germanio, el arsénico, el selenio, el bromo, el criptón y así podemos continuar. Repito, entonces, ¿en qué consiste la ley periódica de los elementos químicos? En ordenar a los elementos según su número atómico creciente, de menor a mayor número atómico. ¿Qué tienes que saber también? ¿Qué te pueden preguntar en el examen de admisión? Te pueden preguntar cuántos elementos tiene la tabla periódica. En la actualidad, la tabla periódica tiene 118 elementos, siendo el último reconocido hasta el momento un elemento que se encuentra aquí, el llamado oganesón, que tiene número atómico 118. Eso significa que hay 118 elementos. Eso significa que la tabla periódica se ha llenado completamente hasta aquí. Entonces tú te estarás preguntando, Jeremy, o sea, la tabla periódica ya está completamente llena. Sí. ¿Y qué pasa si es que en un futuro se descubre un nuevo elemento? O si la IUPAC, que es en este caso la institución que vela por todo lo referente a la química, algún día en el futuro reconoce un elemento químico, Jeremy, entonces ya no hay espacio. Mentira. Sí hay espacio. Esta tabla periódica, señores, en realidad, ojo, tiene lo siguiente. Tiene lo que se conoce como periodos. Los periodos se ven en forma horizontal. Tenemos el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Por ejemplo, si yo te pregunto por el vanadio, ¿en qué periodo está? En el periodo 4. El magnesio, en el periodo 3. El oganesón, ¿en qué periodo se encuentra? Fíjate, en el periodo 7. Entonces, la tabla periódica hasta el momento, ¿cuántos periodos tiene? 7 periodos. Si se descubre un nuevo elemento o si se reconoce un nuevo elemento químico, entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer la IUPAC? Simplemente aumentarle un periodo más, el periodo 8. ¿Te das cuenta? Jeremy, pero yo tengo tabla periódica. Por ejemplo, yo también, mira, te la voy a mostrar. Jeremy, yo tengo una tabla periódica, por ejemplo, como esta.
Y esta tabla periódica, por ejemplo, dice que la tabla tiene 7 periodos, correcto. Pero Jeremy, yo tengo otra tabla periódica y esta tabla periódica dice que la tabla tiene 8 periodos. Entonces, ¿cuántos periodos en realidad tiene la tabla periódica, Jeremy, si es que me preguntaran eso en el examen de admisión? ¿Qué tendría que responder? La tabla periódica en la actualidad solo tiene 7 periodos. Pero Jeremy, yo tengo una tabla que dice que tiene 8. Sí, ¿está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que esa tabla se está proyectando a un futuro. Pero si te preguntan en el examen de admisión, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? Tu respuesta tiene que ser 7. Al menos que se descubra o se reconozca un nuevo elemento. Pero por el momento eso no ha sucedido. ¿De acuerdo? Ahí está. Otro detalle más es de que la tabla, así como se puede ver en forma horizontal, también se puede ver en forma vertical. Y en forma vertical recibe el nombre ya no de periodo, sino recibe el nombre de grupo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debes de saber? Debes de saber lo siguiente, de que la primera columna es el grupo 1A de la tabla periódica. Segunda, grupo 2A. Luego de eso te salteas al otro extremo. Estaría por acá el grupo 3A. Por acá está el grupo 4A, 5A, 6A, 7A y el grupo 8A. Jeremy, pero eso es en los extremos. En los extremos se encuentran los grupos A, ¿cierto? Jeremy, y en el centro, bueno, en el centro vamos a encontrar a los grupos B. Por aquí, señores, grupo 1A, grupo 2A, se supone que acá estaría el grupo 3A, pero en realidad está el grupo 3B. Acá está el grupo 4B, el grupo 5B, el grupo 6B, el grupo 7B. Señores, chicos, y acá ocurre algo peculiar en la tabla, de que este grupo, que es el grupo 8B, está conformado por 3 columnas, 1, 2 y 3. Y luego del grupo 8B retrocedemos al grupo 1B y el grupo 2B. Ahí está. Entonces, ¿cómo se llaman los elementos que se encuentran en los grupos A, en los extremos? Se le llama elementos representativos. ¿Y cómo se llaman los elementos que están en los grupos B, en la parte central? Se le llama metales de transición. Esta notación que yo estoy colocando con letras, las letras A y las letras B, en realidad es una notación antigua. ¿Ok? Ahora, Jenny, ¿pero por qué me enseñas eso si es una notación antigua? Porque suele venir en el examen de admisión de cualquier universidad en el Perú. Pero también suele venir la notación actual. Y la notación actual es conocida también como la notación UPAC. Jeremy, ¿qué significa UPAC? Son siglas en inglés que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y según la notación actual o la notación UPAC, los grupos se ven en columnas. Señores, el grupo 1A sería el grupo 1 según la UPAC o notación actual. El grupo 2A es el grupo 2, el grupo 3B el grupo 3, grupo 4B, grupo 4, grupo 5B, el grupo 5, el grupo 6B, grupo 6, grupo 7B, grupo 7. Como el grupo 8B tiene 3 columnas, la primera columna es el grupo 8, la segunda columna el grupo 9, tercera columna es el grupo 10, luego seguiría por acá con el grupo 11, el grupo 12, el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y el grupo 18. Entonces, Jeremy, ¿qué pasaría si en el examen de admisión me preguntan esto? Escúchame, como quien recapitulamos un poquito. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Te lo dije. ¿Cuántos periodos tiene? Tiene 7 periodos. Si te preguntan, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? Ahí la respuesta es depende. Te tienen que especificar. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica según la notación antigua? Ahí está especificando. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica según la notación actual? Está especificando. Según la notación antigua, la tabla periódica tiene 8 grupos A y 8 grupos B. Eso quiere decir que según la notación antigua tiene 16 grupos. Según la notación actual o la notación UPAC, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? Míralos, tiene 18 grupos o 18 columnas. ¿De acuerdo? Y ahí está. Entonces, eso es lo que te podrían preguntar, ¿no? Entre tantas cosas, en realidad, el tema de tabla periódica es un tema muy, pero muy amplio. ¿Ya? Se suele hacer una clase de 3, de 4 horas, incluso, de repente, si vas a una universidad como la UNI, la clase de tabla periódica puede llegar a tener una parte 1 y una parte 2, y cada parte de 5 horas. De verdad.
Entonces, esto tiene una parte teórica, que es muy grande, y una parte práctica incluso para poder ubicar los elementos químicos según una configuración. Así que espero poder haberte ayudado en esto. Ya espero poder tenerte en mis clases y darte las gracias. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos.